Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión es un honor, es un gusto tener aquí en el canal a un amigo y un ministro evangélico que se va a presentar, el señor Carlos López Serrano, que es un gran conocedor de los temas bíblicos, y lo he querido invitar para que nos explique todo lo que él ha estudiado por muchos años y también lo que es desde el punto de vista de su fe. Por lo tanto, le damos la bienvenida al señor ministro Carlos López Serrano. Bienvenido, ministro. Bendiciones. Saludos, Guido, y saludos a la audiencia de este canal. Un canal que ya habíamos visto durante un tiempo. Este canal se especializa por tener grandes debates excelentes y también discursos teológicos desde diferentes perspectivas. Así que gracias, Guido, por esta oportunidad. Y para los que no me conocen y me ven por primera vez, respondemos por el nombre de Carlos López Serrano. Soy puertorriqueño, estoy residiendo en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Kentucky. Y somos evangélicos de experiencia pentecostal, y a la vez estamos estudiando lo que es la ciencia bíblica. Nos estamos licenciando en esta materia para expandir más el conocimiento sin dejar la fe. Sí, sí. Y yo el ministro lo conocí, bueno, de tiempo atrás, y al principio pues, hubo una serie de roces, aunque yo me retiré también ya, ministro, de lo que son los debates y todo. Usted ya ve que yo me dedico más que todo a hacer estudios personales y también a invitar a personas de otras confesiones religiosas, porque me parece que es muy interesante, muy enriquecedor. Y el señor ministro también tiene una particularidad de que él, en la iglesia Pentecostés de que él pertenece, nos va a explicar, él no es pastor, sino que él es como un predicador, y de hecho, antes de la pandemia nosotros vemos que el ministro estuvo inclusive hasta en Europa. Para los que no somos de pronto de la línea de su iglesia, ¿por qué no nos explica cuál es la diferencia entre lo que es su carisma en la iglesia suya? Porque usted no es propiamente un pastor, sino un predicador. ¿Cómo sería esa cuestión? Pues en la iglesia donde yo pertenezco, yo antes pertenecía en Puerto Rico en el concilio Asamblea de Iglesia Cristiana. Es un concilio que sale de lo que es la Asamblea de Dios. Ustedes saben que muchas de estas denominaciones tienen sus divisiones y se abren otras ramas, pero actualmente estoy en una iglesia independiente, y nuestro ministerio, nuestro llamado al ministerio es como evangelista, y el evangelista es el predicador que sale a predicar, llevar el evangelio en diferentes partes del mundo. Tenemos tres tipos de evangelistas. Está el evangelista local, que es el que se mueve en la iglesia; el evangelista regional, que es el que va por diferentes lugares dentro de su contorno; y está el evangelista internacional, es el que sale a otros países, a otros lugares a llevar el evangelio. Yo me considero pues un internacional, porque ya he salido fuera de Puerto Rico, he visitado Europa, hemos visitado unos 16 países, y el evangelista es el que tira la semilla, y es el que predica el evangelio para que las almas reconozcan lo que es la salvación en Cristo Jesús. Ese es el oficio del evangelista. Y cuando, ministro, cuando usted lo invitan, pues yo veía también, y de hecho también creo que en Centroamérica también vi cuando usted estaba en esas misiones, usted hace una alianza con un pastor de su propia congregación, o sea, se cuadra todo eso, y de antemano escoge los temas que va a dar en esa campaña, o esa a petición suya o a petición del pastor. Pues las invitaciones se promueven de esta manera. Algún pastor nos contacta por teléfono, ya sea que nos ve por las redes sociales, le gusta el tipo de mensaje que nosotros tenemos, nos contacta. Muchos evangelistas tienen su equipo de trabajo y tienen su secretaria. Yo no tengo, yo agarro el teléfono personal y se cuadra una campaña. Esa campaña, ejemplo, de 3 días, hay un lema establecido, campaña de poder y unción, que es lo más que se dan. Entonces,
yo prácticamente oro al Señor y el Señor me da el mensaje que yo tengo que llevar ahí. No es que el pastor me da a mí el mensaje, aunque hay pastores que lo hacen. Yo por lo menos no respaldo eso, porque entonces yo estoy sujeto a lo que el pastor quiere que yo lleve. Entonces no sirve de nada. Ya si es un mensaje que nace del corazón de Dios para ese pueblo, entonces las cosas fluyen y yo no tengo que sujetarme a lo que el pastor quiere escuchar o el pueblo quiere escuchar, sino que voy conforme a lo que Dios me da en secreto, en oración, y eso es lo que imparte. Sí, pero aparte de eso, ministro, usted tiene, como usted lo decía, para que usted nos dé a conocer, usted tiene un canal que me parece muy interesante porque el ministro Carlos López es una persona que es muy estudioso de la Biblia, aparte pues de su misma convicción y de su creencia en Jesucristo y a pertenecer pues a la iglesia a la cual él nos ha dicho. Entonces hemos visto y de hecho también post también a veces también por escrito de una serie de estudios. ¿Por qué ese interés, ministro, especialmente en lo que es pues en términos generales las ciencias bíblicas, que ahorita vamos a desglosar un poquitico? Este interés surge hace unos 4 o 5 años atrás en específico, pero no lo había desarrollado fuertemente como ahora, porque hace 5 años atrás pues yo tenía otra mentalidad, pero fui en un desarrollo y en un crecimiento. E incluso 5 años atrás yo era un predicador rajatabla, peleaba con los católicos, una cosa salvaje. Los condenaba, era un hombre sin entendimiento. Incluso los estudios bíblicos me han ido educando, saber escuchar a las personas, tener un diálogo. Ahora puedo sentarme con Guido Rojas a tener una buena plática. Años atrás no podía hacer eso. Una cosa era por lo que conocemos como la presión de grupo, porque dentro de la iglesia pentecostal está ese grupito que le llaman los rabacucus. Y los rabacucos son los que condenan a todo el mundo, los que envían al infierno a todo el mundo sin escuchar la otra parte. Entonces los estudios académicos me fueron interesando. Yo comencé primero a estudiar lo que es la crítica textual, la comparación de textos, la comparación de las Biblias. Por eso fue que decidí crear mi propia biblioteca, coleccionar todas las Biblias necesarias, incluyendo las católicas, que son las más que me gustan. Y verdaderamente ha sido de bendición. Mi formación ha sido sólida y empecé con la crítica textual. Luego de la crítica textual entro en esa batalla espiritual, porque conozco gente que en sí son maestros de ciencias bíblicas, y las ciencias bíblicas se estudian de una forma académica donde prácticamente hay que ser ajeno a la fe y meternos ahí en esa arqueología, meternos ahí a esos estudios críticos que muchas veces chocan con nuestros dogmas, con nuestras creencias. Y entré en esa crisis de fe, pero pude superarla. Y hasta el sol de hoy, pues nos mantenemos en ese estudio académico sólido de ciencias bíblicas sin dejar la fe. Sí, qué interesante, porque lo que le sucedió al ministro Carlos López me sucedió igualmente a mí. De hecho, por eso yo decía que más o menos en ese tiempo, después de ese 3, 4 años, tuvimos algunos roces con él, pero con el señor ministro. Yo le decía, bueno, yo también vamos a debatir algo sobre el Apocalipsis. Y yo después vi, porque yo también, a manera, ministro, que yo también fui teniendo contacto a veces también con los diálogos apologéticos y después ahorita con diálogos religiosos con otras personas, empecé también a mirar cómo también la fe de estos otros hermanos y también lo que ellos decían, pues tenía también mucho interés, y entonces me fue alejando a mí de esa parte, y más bien lo que estamos haciendo ahora, que es más o menos lo que yo he visto también que usted hace a nivel personal. Ahora, ministro, como vamos a entrar ahorita en materia, pero entonces, ¿ha tenido usted, por ejemplo, con esas posts que a veces hace, con esos videos de todas estas cuestiones de lo que es la Biblia, una parte científica y otra de fe, ha tenido de pronto choques con su jerarquía eclesiástica, o lo han respetado,
¿O cómo ha sido eso? Porque usted ha sido muy abierto en ese, que no es algo muy común, no es algo muy común porque uno a veces ve a un pastor o a un predicador de la rama pues evangélica siempre hablando solo sobre el mensaje bíblico como tal, pero usted se ha ido un poco más allá a una rama que también abarca pues ya el estudio de la Biblia desde un punto de vista científico que puede dar de pronto algunas contradicciones con lo que es la fe del común de las personas. ¿Se ha visto usted de pronto presionado o ha tenido algunos llamados de atención o le han dado plena libertad? Fíjate, yo soy un poco controversial en esta enseñanza, pero dentro de mi congregación yo intento no ser muy abierto, aunque leen en mis páginas, pero no puedo tapar mi formación académica, aunque contradigan muchos de nuestros dogmas. Pero yo por lo menos intento no ser minimalista, sino ser maximalista en no negar las cosas. Y sí he tenido mis roces, no con los de adentro de mi congregación, sino con ciertos compañeros evangelistas. E incluso hoy me han dicho que sí apostaté de la fe. Yo les digo, no he apostado de la fe, me sigo considerando pentecostal en el área de la experiencia, sigo siendo cristiano, evangélico, creyente, creo en Jesús como mi Salvador, creo en los milagros, eso es algo mío personal. O sea, no he apostatado de la fe, sino he tenido una revolución. Sí, ya no veo la Biblia como la veía 5 años atrás, es normal. Cuando tú te metes en estos estudios académicos, ya tú tienes otro punto de vista, pero lo que es lo primordial de la fe, de la salvación, eso no ha cambiado. Yo sigo viendo a Jesús como mi Salvador, sigo viendo a Jesús como el Hijo de Dios, sigo viendo a Jesús como el dador de la vida, y eso es algo que me ha mantenido sólido, pero sí he tenido mis roces con evangelistas, con pastores. Hay pastores que lastimosamente ya yo no pertenezco a sus circuitos de predicadores favoritos, e incluso también he tenido pastores que me han llamado preocupados por mi persona porque han visto todos estos estudios que ellos no conocen y yo estoy trayendo a la mesa algo que la iglesia pentecostal no conoce. La iglesia pentecostal está encerrada en brincos, saltos, emociones, griteríos y todas esas cosas que verdaderamente dentro de nuestro contorno es bueno en el sentido de que estamos avivados y hay fuego, pero yo soy un divulgador. Yo quiero traer todo este conocimiento, bajarlo de la nube y enseñárselo a la iglesia. Aquel que quiera aprender va a aprender, aquel que no quiera aprender que lo ignore y sigue su camino. Pero yo entiendo algo, Guido, para darte paso a que siga. Yo entiendo que lo que no se entiende no se debe de criticar ni condenar. No vaya a ser que lo que tú criticas ahora, al mañana te vaya a ser de bendición. Y yo siempre me encuentro con los Nicodemos de la vida. Usted sabe que en el relato de Jesús con Nicodemo era un grande entre los fariseos, y parece que los fariseos estaban en esa guerra con Jesús, pero Nicodemo tomó una opción bastante interesante en la lectura, y es que Nicodemo vino de noche y le preguntó a Jesús. Entonces, hay personas que me critican fuertemente, pero vienen de noche a preguntar por la Biblia, a preguntar por los libros. O sea, no me preguntan públicamente para que no los critiquen, pero vienen de noche. Sí, sí. Pastor, ¿cómo interpreta usted esa frase que me encanta mucho del apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5:21 que dice, estúdienlo todo y retengan lo bueno? ¿Eso también ha sido como un baluarte para usted, pastor? Perdón, ministro. Sí, dice Pablo, estudiarlo todo, verificarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Yo hago eso. Yo hago eso porque dentro de las ciencias bíblicas está la moda de negar todo. Y las ciencias bíblicas, usted sabe que nace con los alemanes en el siglo XIX, siglo XVIII, con Bulma, con ese pensamiento de crisis de la guerra, donde no veían el poder de Dios, intentaron llevar un evangelio sin los milagros para que la gente se llegue a eso.
Y yo intento de tener un balance en mi vida como cristiano evangélico, y por eso traigo un ejemplo aquí. Yo puedo leer este libro de Bart Ehrman, que usted sabe quién es Bart Ehrman. Aquí dice: Jesús no dijo eso, los errores y falsificaciones de la Biblia, pero puedo leerlo, puedo enseñar ciertas cosas de la crítica textual, porque es un libro bueno en crítica textual, pero no me quedo con Bart Ehrman. También te leo a Greg Evans, que es una persona de fe, y el libro se llama Jesús deformado, cómo algunos estudios modernos transgiversan los evangelios. Entonces, aquí tengo dos mundos. Tengo el mundo agnóstico, que te habla de la crítica textual, y tengo el mundo de fe, que te habla de la crítica textual. Entonces, este balance es el que me ha permitido llevar un equilibrio en mis enseñanzas y no irme al lado de la balanza. Como por ejemplo, Guido, puedo leerte al famoso Antonio Piñero, que es bien famoso. Antonio Piñero es la vaca sagrada de las ciencias bíblicas. Hablar de Piñero es hablar prácticamente de Dios, porque es algo increíble cómo Piñero se ha metido en los corazones de la gente. Pero también te puedo leer a un N.T. Wright, que es un erudito extremadamente buenísimo para leer. O sea, el balance en mi vida es lo que ha sido la experiencia para yo no caer en un escepticismo o en un agnosticismo. También congregarme, ir a la iglesia, practicar las oraciones, los ayunos, que aunque son cosas privadas de nosotros, pero sí leo bastante, retengo lo que me gusta, lo que creo que me puede beneficiar para mi vida, lo demás lo rechazo. Esa filosofía de Pablo hay que aplicarla en la ciencia bíblica. Pero también, pastor, perdón, ministro, para eso se necesita también una persona con mucha formación, ¿no? Porque de pronto también lo que usted mismo lo dice, o sea, porque de pronto eso en manos, por ejemplo, de una persona de que no tenga una fe muy sólida, al mirar de pronto estos agnósticos o algo así, lo que usted nos decía, puede incluso matar la fe de muchas personas. Si no hace ese balance, como usted mismo lo decía, ¿no es cierto, ministro? O sea, tiene que haber un equilibrio también entre lo que hace una versión, lo que es también esa misma crítica textual desde el punto de vista científico, sin olvidar también el punto de vista de la fe. O sea, que eso también, me imagino, ministro, que en el caso suyo, que hace ese tipo de publicaciones y que hace ese tipo también, me imagino que usted tiene también una responsabilidad muy grande con la gente que lo está siguiendo para que de pronto no sea tener una visión un poco más deformada de lo que es la Biblia. ¿Cómo hace usted ese aspecto? Yo digo, Guido, que también importa mucho quién te enseña ciencias bíblicas. ¿Quién te enseña? ¿Quién te forma en las ciencias bíblicas? Porque la mayoría de los maestros de ciencias bíblicas, pues, muchos son agnósticos. Otros no practican el cristianismo como usted y yo lo practicamos. Usted es católico, yo soy evangélico. Muchos de los agnósticos, muchas de las personas que enseñan ciencias bíblicas o tienen un agnosticismo o una inclinación a un ateísmo, pero como saben hebreo y griego y son personas preparadas en la materia, hay gente buena, profesional, que no toca la fe ni los sentimientos de nadie, pero también tenemos personas que son hostiles. Y yo siempre digo, desde que estoy en este mundo, que un maestro que quiera atacar tu fe, se debe de quitar el título de maestro, porque usted no está para matar la fe del creyente. Si el creyente va donde usted enséñale lo que el creyente pide que usted que le enseñe, la formación de la Biblia desde el hebreo, desde el griego, sin tener que atacar dogmas que el creyente se pueda sentir mal. Yo en mi página me gusta mucho, Guido, lo que es la literatura comparada. Me estoy especializando en eso y yo me he atrevido a exponer literatura comparada, literatura mesopotámica escrita en cuneiforme y literatura de la Biblia. Y ahí es donde la gente entra en crisis, porque son cosas que están viendo ahora, están leyendo ahora, que nunca antes habían leído.
Sí, sí. Y en ese caso, bueno, me hizo acordar, hay una frase también esa de tiempo que hubo la revuelta, la reforma y todo. Un cardenal decía que se me escapa el nombre, que decía, la Biblia nos dice cómo llegar al cielo, pero no cómo es el cielo. O sea, es más o menos en el sentido de que no es tanto más de fe como el lado científico. ¿Cómo analiza usted esa frase? Yo entiendo que la Biblia es un libro de fe. Para mí es un libro teológico. O sea, eso, aunque las personas no lo ven de esa manera, yo lo veo así. Para mí como creyente, yo veo a la Biblia como la enseñanza de Dios puesta en boca de hombres. Y si la Biblia, las enseñanzas que yo puedo obtener de Jesús de Nazaret, me han hecho buena persona. Además de una lectura de unas letras que podamos encontrar en la Biblia, también podemos ver lo que es la promesa del Espíritu Santo. O sea, hay algo más allá de una simple lectura cuando usted tiene fe en el Señor, y es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, que te da esa mentalidad para tú saber discernir las cosas. Claro, hace falta siempre un maestro que te enseñe, pero sí la Biblia, para mí, en mi caso personal, ha sido muy importante en mi vida. Yo no puedo dejar de leer la Biblia en mis lecturas privadas. Yo tengo que leer la palabra de Dios. Y para mí la Biblia, conforme a una buena hermenéutica y una buena enseñanza espiritual, sí te puede llevar al cielo en la manera que tú creces como cristiano, creces en la fe de Jesús y sigues esos pasos, aunque la gente no lo vea de esa manera en las ciencias bíblicas. La Biblia es la palabra de Dios en palabras de los hombres. Sí, muy interesante esa final. Me hizo acordar algo, ministro, porque usted tenía un especial muy bonito, pero cuando me meto a internet lo veo. No sé qué pasó, usted me dirá que usted había hecho, creo que a principios de este año, que era la Biblia en un año. Y entonces yo lo veía a usted y a veces creo que era su señora esposa, no sé, cuando no puede usted, creo que eran 3 capítulos diarios. ¿Qué pasó todavía sigue con él? Porque no lo volví a ver. ¿Se interrumpió o sigue? No, la lectura en un año fue el año pasado. Pero se completó sí, todo. Sí, se completó. Y terminé antes de llegar noviembre. Pensé que me iba a agarrar todo el año, pero yo inicié con mi esposa el día 1 de enero, y creo que culminé, creo que en octubre culminé. Lamentablemente en el mes de abril a mí me dio el COVID-19. Y a mí me dio, por eso fue que yo no salí por 12 meses. Mi esposa, como mujer de Dios, me ayudó con la lectura de la palabra y le oraba a Dios dentro de la enfermedad que no me dejara caer esa lectura, porque muchos fueron a la Biblia, muchos se identificaron, muchos, más de 15 personas me enviaban los screenshots que están leyendo la Biblia, Guido. O sea, la están leyendo porque la lectura de la Biblia es importante, y más en este tiempo. En el tiempo del COVID-19, muchos predicadores volvieron a la Biblia porque ya no tenían qué hacer, no tenían viaje, no tenían nada, estaban encerrados. ¿Por qué no hacer algo para que el pueblo se entretenga? No en otras cosas, sino en la Biblia. Pero vamos a leer la Biblia en un año. Qué bien, sí. Ministro, ¿y cómo definimos al común de la gente esos términos, ya que estamos entrando un poquitico más, vamos a ir escalando un poquitico, el término inspiración y el término inerrancia? ¿Cómo lo define usted, ministro? La inspiración dentro de las ciencias bíblicas, algo que es bien atacado por este tipo de personas agnósticas, es la inspiración. Creen que no hay inspiración porque son textos tal vez sacados de otras culturas, como yo expongo en mis redes sociales. Eso se llama la comparación de textos, literatura comparada. Y dicen, no, que es un plagio, es una copia, que no hay nada de lo que es inspiración, no hay nada de lo que es inspiración. Entonces yo les digo a esas personas que sí hay inspiración, porque Dios
Dios inspira al hombre dentro de su contorno. Hay gente que piensa, Guido, que Israel cayó del cielo. Israel no cayó del cielo. Israel se formó de una manera progresiva. Y recordemos que el padre de la fe, Abraham, no fue judío. Abraham era un mesopotámico. Abraham es de Mesopotamia. Entonces, el plan de Dios para con Abraham es llamarlo ¿de dónde? De Mesopotamia, llevarlo a Canaán y en Canaán formar una gran nación que va a ser bendecida. Pero ¿en qué tierra se iba a formar Israel? En Canaán. Cuando Abraham llega a Canaán, ya había gente en Canaán. O sea que Abraham prácticamente llegó tarde porque ya había gente ahí. Y el pueblo de Israel en cautiverio agarran ciertas cosas. Y la gente no sabe esas cosas. ¿Dónde Israel aprende arameo? En Babilonia. La lengua aramea es babilónica. ¿Dónde Israel aprende el hebreo? De Canaán. El paleohebreo es original de Canaán. Los cananeos hablaban hebreo. Entonces, el término hebreo para Abraham era Hebrín, el que cruza el río o el que cruza del otro lado. Entonces, para mí sí hay inspiración de Dios, porque Dios inspira al hombre en escribir. Claro, pero valiéndose de otros tipos de culturas para crear su propia teología. Yo lo veo de esa manera. Y eso no es pecado. Israel pertenece a ese mundo, a ese contorno. Entonces, toda religión tiene su libro sagrado. Antes del exilio en Babilonia, Israel no tenía lo que es su libro sagrado. No existía el Pentateuco. Cuando Israel va a Babilonia y viene Esdras con los escribas a formar lo que es el Pentateuco. Entonces, de ahí nace el judaísmo. El judaísmo nace en Babilonia con el monoteísmo. Por eso es que Israel, antes del exilio babilónico, se le conocía como el pueblo de Israel, y a Jehová o a Yahvé se le conocía como el Dios de Israel. Una vez salen del exilio babilónico, se le conoce como el judaísmo, y a Dios se le dice el Dios que creó el universo. Ya no es el Dios de Israel, es el Dios del universo, el monoteísmo, un solo Dios. O sea, la inspiración está, pero esa inspiración, el pueblo que escribe se tuvo que haber valido de otros escritos más antiguos. Sí, es interesante, sí, porque vamos entrando. Pero, ministro, hay dos cosas. ¿Por qué los judíos más ortodoxos, lo que usted mismo nos decía, porque a veces la gente piensa, ministro, que entonces que del Pentateuco, el del mismo Génesis, es como si hubiera visto un cronista que estuviera ahí haciendo toda la narración de Aníbal? Lo que usted dice, fue muy posterior. Por eso es que hay muchos elementos que se hablan en capítulo 2 y 3 de Génesis, que tienen mucho que ver también con todo ese mismo Babilonia, los ríos, la fertilidad. Eso es algo que usted mismo nos está diciendo, que a veces el común de la gente eso no lo alcanza a percibir, que se estudia pues en una facultad de teología o en un seminario superior. Pero ¿por qué para los judíos de corte ortodoxo, más tradicionalista, ellos aseguran que el Pentateuco lo escribió Moisés? ¿A qué se debe esa tradición? Porque el pueblo judío tampoco es un pueblo que vino del cielo. El pueblo judío es mayormente tradicionalista, y si hay un pueblo que es bien tradicional es el judío, especialmente el ortodoxo. Entonces, dentro de ese pensamiento judío, el líder máximo de la Biblia o el Pentateuco es Moisés. Moisés es el líder. Dentro de la tradición, Moisés es el papá del Pentateuco. Entonces, en la tradición se enseña, Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco. Nuestras Biblias lo dicen, Guido. Nuestras Biblias lo dicen. Los 5 primeros libros de Moisés. O sea, Moisés escribe según la tradición judía. Moisés escribe. Pero dentro de los estudios críticos de la investigación y de la formación de lo que es el Pentateuco, vemos que el Pentateuco no es una obra de la noche a la mañana, es una obra de años, de siglos, que no es solamente de un autor. ¿Qué se enseña en las iglesias, Guido? Que Moisés estaba en el desierto bajo una palmera
con una libreta y Dios le hablaba y Moisés escribía. Eso, mucha gente cree eso dentro de esa tradición. Pero conforme a los estudios y a la formación del Pentateuco, vemos que no, que el Génesis por lo menos es un libro post-exílico. Es un libro que no fue escrito por Moisés, sino por sabios judíos en Babilonia. Si nosotros vemos, Guido, y estudiamos Génesis 1 al Génesis 11, todo ese engranaje se centra en Mesopotamia. La creación del Génesis, si la comparamos con el Enuma Elish, es prácticamente lo mismo. El Enuma Elish, que yo lo tengo aquí, el libro del Enuma Elish, el Enuma Elish concibe la creación entre una guerra entre Marduk y la diosa Tiamat. Marduk vence a Tiamat, la parte por la mitad, y con su cuerpo crea la cúpula, con su sangre crea el primer humano. Entonces el judío cautivo en Babilonia se encuentra con toda esta literatura, y esto es fuerte lo que yo estoy citando aquí. Entonces la fe de Israel se está muriendo en Babilonia. Por eso es que Dios levanta a los profetas como Ezequiel, profetas como Daniel en Babilonia, para que el pueblo venga. Pero el pueblo necesita tener una identidad. Entonces los sabios judíos comienzan a escribir: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y sigue explicando la formación del cosmos. Cuando llegamos a Génesis 1:14, dice la Biblia, el Génesis, que Dios creó las estrellas, el sol y la luna, y fue bueno. Ahora, pero, ¿por qué creó eso? ¿Por qué Génesis, el escritor dice que Dios creó eso? Es un contraataque al Enuma Elish, de la creación. Para el babilonio y los persas y los asirios, el sol, las estrellas y la luna eran divinidades que se adoran. Pero para el judío, Dios crea el sol, la tierra y la luna, las estrellas, no para adorar, sino para beneficio de nosotros. Para el beneficio de nosotros. O sea, la creación de Dios, todo fue bueno. Sin embargo, la creación de los judíos, no hay dioses que peleen. El Génesis dice que Dios es trascendental. Y dijo Dios: que se haga la luz, y fue la luz. Que se haga la tierra, y fue la tierra. El Dios de los judíos habla y todo se crea. Sin embargo, en el Enuma Elish tiene que haber una guerra del caos, de las aguas, para crearse el mundo. Sí, y en ese mismo ambiente, ministro, lo que usted nos está diciendo, todo ese mismo contexto histórico, geográfico, algo que sí se puede resaltar era de las mismas, pues, las mismas cautividades y las mismas exilios y todas las guerras. Lo que sí caracterizaba a Israel, a pesar también de sus dificultades, también de sus tropiezos, era su fe monoteísta. Eso era de pronto una característica importante, independientemente pues de todo ese politeísmo que lo rodeaba. Pero ahí entonces vemos lo que usted nos está diciendo, ese mismo contexto histórico, geográfico, el mismo Edén, un jardín, como eran pues los jardines colgantes en Babilonia, el río Tigris, el río Éufrates, el mismo árbol, todas esas cuestiones hay que entenderlas como algo simbólico, pero con un mensaje de orden trascendental que es de fe. Más o menos es así, ministro. Exacto. Lo que es la creación de Adán y Eva, lo que es la Torre de Babel, lo que es la tierra de Nod, de Nimrod, que arqueológicamente no se ha encontrado nada. O sea, todo el Génesis 1 al Génesis 11, toda esa literatura se le llama la creación primordial. La creación primordial. Y todo se basa en Babilonia. Cuando hablamos de la Torre de Babel, que menciona el Génesis, que Dios confundió las lenguas, si nosotros vamos a escrito más antiguo en Babilonia, hay algo que se conoce como el Sigurat. Y el Sigurat es una torre gigantesca en Babilonia, donde los babilonios decían que ahí bajaba Marduk y los dioses. Entonces, muchos eruditos dicen que a los judíos estar ahí y al ver esa gran
ese gran monumento, de ahí nace la inspiración de lo que es la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas. Recuerda que el judío no conoce ciencia. El judío antiguo se basa a través de mitos. ¿Y qué es mito? Mentira. Mito no es mentira. Mito es el canal en la antigüedad de expresar una realidad. Y la gente tiene que saber eso. Lo que pasa es que en el siglo XXI, donde estamos, le hemos dado un mal concepto a mito. Mito es mentira. No, mito no es mentira. Vamos a aprender a leer desde el pensamiento antiguo para poder entender el Génesis. El Génesis tiene un mensaje teológico demasiado fuerte. El Génesis es una obra maravillosa. Entonces tenemos que entender ese lenguaje judío antiguo mitológico. O sea, no es que sea una mentira, es que son relatos más antiguos que los judíos adoptan y crean una teología bastante interesante, y todo eso está en la mente de el judío en la antigüedad. Que no es mentira el mito, Guido. Sí, es, por así decirlo, como una fábula con una moraleja, más o menos, o una historia con una moraleja. No fábula, aunque en la Biblia hay fábula. Y una de las fábulas más interesantes de la Biblia es cuando el tiempo de Abimelech, que escapan unos hijos de Jerobaal, y se va al otro lado y cuenta la historia de los árboles que hablan. No sé si han leído esa historia. Eso es una fábula, los árboles que hablan. Entonces, no son relatos que ellos vivieron, que ellos lo adoptan dentro para crear su identidad propia y les dan un toque teológico, donde dice que la Biblia, ellos crean no cuentos, sino esa historia de ellos mismos, donde Dios confunde las lenguas. Dios confunde las lenguas. Ahí podemos sacar muchas hermenéuticas, pero la exégesis es una. La Torre de Babel se forma de lo que ya antes dicho, de lo que hablamos de el Sigurat, para crear una teología. Entonces nosotros podemos ahora mismo leer la escritura y tener una idea de por qué tantas lenguas en el mundo. Porque la Biblia dice que Dios confundió las lenguas porque querían hacer una torre y quebrantar la ley de Dios, quebrantarlo, o sea, retar a Dios. La Biblia habla de un tal Nimrod, que fue un cazador delante de Jehová, en contra de Jehová, un hombre que hizo lo malo y creó una torre grande en Mesopotamia para ser igual a Dios. Dentro del pensamiento, nosotros podemos deducir que Nimrod ya tenía esa semilla del mal y quería crear esa torre para irse en contra de Dios y ser un hombre a nivel Dios. Dios tiene que bajar, intervenir y confundir las lenguas para que nadie se entienda. Dentro de esa cultura podemos tener la enseñanza de la madre y el hijo, y todo el mundo no se entiende. Cada cual jala por su lado, pero ese culto se queda en el corazón. Por eso es que en diferentes partes del mundo podemos ver una misma enseñanza de, no podemos hablar de idolatría porque ese término no existía, pero sí esa concepción de un culto en ese tiempo, y en todas las civilizaciones se habla de un culto, por decirlo así, de una madre y un hijo. Semiramis con Tamuz, eso lo encontramos en la antigüedad, y cada cual maneja esa historia conforme a su tiempo y cultura. Bien, y de ese mismo ambiente, lo que usted mismo decía, de esos mismos 11 capítulos que son conocidos también como los relatos, y ya después del 12 los históricos de Abraham para acá, me llama mucho la atención, ministro, de todos esos episodios que narran el de diluvio universal, porque como usted mismo nos decía, también aparece en la epopeya de Gilgamesh, pero lo curioso es que a nivel de lo que es la historia y la arqueología se ha podido descubrir que ese relato también es universal en el sentido de que abarca muchas culturas, o sea, los mismos chinos, los hindúes, los persas, inclusive cuando llegaron aquí los conquistadores hasta los aborígenes del Orinoco venezolano también tenían un relato, o sea, con algunas características, aunque con algunas, pero da a entender de que en todas esas culturas había también
algo específico que era como un diluvio, una canoa y unos personajes que se salvaron. ¿Cómo se ve esas diferentes relatos? ¿Da a entender de que realmente sí existió o por qué esa unanimidad entre muchas culturas de algo que también aparece en el Génesis? Fíjate, conforme a lo que yo he estudiado, que le estoy dando duro a ese tema para sacarle el extracto, el mensaje que nos debe importar a nosotros, hay que remontarnos a los sumerios, porque los que traen toda esta enseñanza son los sumerios. Como bien dice el dicho, toda la historia empieza en Sumer. Entonces, los sumerios, con el personaje de Atrahasis, que es el personaje, que es el Moisés Atrahasis, ellos explican sobre una gran catástrofe que pasó en ese lugar. Geográficamente nos montamos a Mesopotamia, en toda esa franja de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Vemos ahí que ese lugar es como el Amazonas de este tiempo, un lugar de mucha lluvia, dos grandes ríos enormes, que con cualquier llovizna el suelo se saturaba. Y todas las poblaciones, hay evidencia arqueológica que todas las poblaciones tenían sus casas en toda la orilla de esos ríos, porque eran personas de pesca. Y yo, para mí, el Mabul, porque esa es la palabra, el Mabul, para mí el diluvio fue algo real. Para mí fue real. Pero aquí viene lo excitante de esta historia. La arqueología ha demostrado, Guido, que no solamente hubo una inundación, han habido muchísimas en esa área, pero una de ellas fue tan catastrófica que se escribió algo de ella utilizando mitos. Los antiguos no conocen ciencia. Usted y yo somos una generación más científica. De momento los noticentros pueden decir: Vieron una gran tormenta para Colombia. Usted puede estar al tanto porque la meteorología nos dice: preparémonos que viene lluvia. Para los antiguos no. Los antiguos les sorprendían los grandes aguaceros, las grandes tormentas, y ellos como no conocían de dónde viene eso, ellos se lo adjudicaban a los dioses. Los dioses están airados y destruyeron la tierra. Una de ellas fue tan grande que se escribió algo en Sumeria. Se escribió algo en caracteres cuneiformes. Luego, como Mesopotamia era un lugar que era invadida por otras civilizaciones, luego de los sumerios vienen los acadios. Cuando entran los acadios, arrasan con todo, pero se quedan con su literatura. Y de ahí sale lo que conocemos como Utnapishtim. Luego de los sumerios vienen los babilonios. Sumeria, Acadio y Babilonia. Y él no es de Babilonia y de los acadios, es Utnapishtim, que es el único hombre que sobrevivió el diluvio. Y Gilgamesh es el rey que buscaba la inmortalidad. Buscaba la inmortalidad y no la consiguió porque una serpiente, cuando él se duerme, le roba el árbol de la vida eterna. Eso es bien interesante con la comparanza de Eva y con la serpiente que la engaña. Algo interesante. Entonces, cuando vienen los judíos y son cautivos en Babilonia, se encuentran con toda esta literatura. Y los judíos agarran esta literatura, la adoptan, la desmitologizan, le quitan todos los dioses eso, no, y le dan una enseñanza teológica. ¿Por qué la humanidad está separada de Dios? ¿Por qué es tan violenta? Y ahí se le da esa enseñanza teológica, que Dios tiene que destruir el mundo porque el hombre, el designio del hombre era contra el mal con Dios. O sea, no había nada bueno en el hombre, que Dios se arrepiente de querer el hombre y tiene que destruir toda la tierra. Yo creo que esa enseñanza es más coherente que la enseñanza del Gilgamesh, porque el Gilgamesh enseña
que los dioses destruían la tierra porque los hombres eran ruidosos y no lo dejaban dormir. Sí, ministro, eso está muy bien. En todo lo que usted nos está hablando de la cuenca del Mesopotamia, entonces, de hecho, eso está muy bien porque las mismas dinastías que fueron invadiendo unas a las otras, pues te va recopilando toda esa misma información. Como usted mismo lo decía, era la forma de transmisión de aquel entonces. Pero ¿cómo se explica, que es lo que a mí también me llama mucho la atención, que en otras culturas más lejanas, por ejemplo, en Australia, inclusive aborígenes en africanos, o inclusive en América, también tuvieran relatos también muy parecidos? ¿Cuál es la explicación científica en ese ambiente ya más global? Sí, hay muchas teorías, pero yo me quedo con una. Hay muchas teorías de que el diluvio fue universal y arropó toda la tierra, todo el mundo entero. Para mí no. Para mí el diluvio fue local, fue regional, porque cuando la Biblia dice que cubrió toda la tierra, estudiemos y pensemos qué se refiere el autor cuando dice toda la tierra. Si lo metemos a ese contexto, el judío estaba cautivo en Babilonia, no conocía otras áreas. Para él toda la tierra es su entorno, toda la cuenca de Mesopotamia, él está ahí, y lo que conoce de Canaán, toda esa área. Para mí el diluvio fue regional. Ahora, ¿por qué se han encontrado muchas cosas que han dicho que cada civilización tiene un diluvio? En México hay un diluvio, los griegos tienen un diluvio, y yo creo que todo eso es relatos, lo que conocemos como tradición oral, que se ha ido diciendo de boca en boca, de historia en historia, porque casi todos los diluvios es un arca, un sobreviviente y todo tapado con agua. Para mí es tradición oral que se ha ido contando y cada cual le da su forma, cada cual le da su interpretación. De todas ellas, la más que me gusta es la Biblia, porque el de los judíos tiene un toque teológico. Yo lo entiendo, yo lo veo así. Claro, y de hecho uno ve también, y es una explicación también muy... Ahora, mire, pastor, ministro, es tan interesante eso que usted nos está diciendo. Si vamos a retomar un poquitico, me llama la atención, por eso, desde el mismo Génesis, cuando dice haga Dios la luz, y eso es un principio de física, sin luz no puede haber vida. O sea, porque a veces la gente dice, bueno, ¿por qué? Pero a pesar de toda esa misma cosmovisión que tenía ese hombre judío, ahí está la inspiración, porque hay unas cosas donde uno ve también como ese hilo en el cual también hay cosas que distinguen de la mitología y de las demás cosas. Y si nos vamos al relato mismo del Génesis, lo que usted mismo nos decía de Noé, ahí hay 3 hijos que son Jafet, Set y Cam. Y el mismo Biblia dice que poblaron las regiones, algunos dicen que cada uno un continente. Entonces ahí también hay una explicación un poco teológica, lo que usted nos está diciendo, de que por qué culturas. De hecho, si vamos a hablar también de los amerindios, por el mismo estrecho de Bering, puede ser que toda esa misma tradición llegó inclusive hasta los mismos indígenas del Orinoco venezolano. En ese relato también me gusta mucho, porque hay algunos arqueólogos que han dicho que en el monte Ararán, que es entre Turquía y Armenia, también se han dicho que han encontrado restos de un barco muy antiguo, inclusive que años atrás también salió que una expedición china había encontrado el arca. No volvimos nunca a saber más de eso. Desde ese punto de vista, ¿qué hay de cierto que en ese monte que queda pues en Turquía y que han ido varias expediciones y le han tomado algunas fotografías y se ve como si fuera un barco sepultado en la nieve? ¿Qué ha podido usted investigar de eso, ministro? Pues fíjate, antes de tocar eso, cuando leemos el Génesis capítulo 10 de todas las naciones, pues ese es el primer mapa mundi. Ese es el primer mapa mundi que nos menciona la Biblia de todas esas naciones. Y los 3 hijos de Noé, Cam, Jafet y Set, representan las razas. Set representa el pueblo semita, el pueblo judío. Jafet representa el pueblo gentil y Cam representa como ese pueblo como africano que se ha visto de ascendencia como toda África, y entre ellos Set es el más acercado a Dios. El otro es un poco más orgulloso, porque de ahí salen los filisteos, y el otro pues está maldecido. O sea, es algo bien interesante referente a lo que se ha encontrado. Para mí son noticias, Guido, que nos dejan a media. ¿Sabe por qué? Porque la universidad
Arqueológica de Jerusalén no ha probado nada de eso, sino que en estas cosas yo entiendo que hay que ser objetivo, Guido, y no dejarse llevar por el sentimentalismo de nuestra fe, nuestra creencia. Muchos han inventado cosas, como por ejemplo que se inventaron por ahí, que descubrieron las ruedas del carruaje de Faraón, y eso fue desmentido. O sea, del Éxodo no se ha encontrado nada. No hay evidencias de Israel en Egipto. Las crónicas de los egipcios no dicen nada de Israel. Hay una estela que se encuentra en el Museo de Jerusalén. Yo lo he visto por internet. Menciona Israel, pero menciona Israel fuera de Egipto. Ahora, se habla que no hubo un éxodo, sino muchos éxodos de gente de afuera, como los Ixos y otro pueblo que entraron a Egipto y gobernaron y fueron faraones, y los mismos faraones los expulsaron, los Ixos, que se dice que posiblemente de ellos se creó lo que conocemos como Israel. Es un estudio bastante un poco complicado, porque todavía se está buscando más información sobre eso. Pero para mí esas noticias del Arca de Noé, ¿por qué, si eso fuese cierto, Guido? ¿Por qué el pueblo de Israel o los dueños de la arqueología, por qué no exponen eso? Como han expuesto la estela del nombre de Israel, como han expuesto otra estela que menciona que de la casa de David. ¿Por qué no exponen la estela que mencionan a Jacob? ¿Por qué no les ponen y dentro de la Universidad de Jerusalén en la arqueología? O sea, se dicen muchas cosas, pero yo hasta ahora no me convence esa noticia. No sé, a mí no me convence, porque los que verdaderamente saben de arqueología no han puesto nada. Y yo aquí tengo un libro bastante interesante que quiero compartir, que es este libro, un libro moderno de ahora, donde ponen todas las evidencias de lo que se ha hallado arqueológicamente, y no aparece nada del Arca de Noé. Tengo otro libro bastante polémico, que es este, el de Israel Finkelstein, y tampoco aparece nada del Arca de Noé. ¿Por qué será? Esa es la pregunta que yo me hago. Interesante. Y ministro, interesante. Y ahondando un poquitico más también, ya hablamos pues del jardín del Edén, de la Torre de Babel, del diluvio. ¿Qué es cierto hay que, según algunos arqueólogos, sitúan lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra en lo que hoy en día es el Mar Muerto, por las mismas características que hay allá, el lugar más bajo, árido, sin vida, y que posiblemente pues es como si hubiera habido una explosión nuclear por los mismos topografía? ¿Es eso cierto o eso también es un mito? La narración de Sodoma y Gomorra dentro de las ciencias bíblicas se ve como una construcción teológica, una construcción teológica. Incluso se ha dicho muchas veces que las formaciones, cuando el Mar Muerto baja, las formaciones grotescas de lo que conocemos como la sal, dan formas humanas, y de ahí nace lo que es el mito de la mujer de Lot cuando se convierte en sal. Eso es lo que se habla, la información académica. De que haya existido la ciudad de Sodoma, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque yo no solamente leo libros de arqueólogos que, como bien dije, son minimalistas, que un minimalista es un tipo de arqueólogo que niega todo, y esto es un mito, que si esto no existió. Yo pienso que sí. Se han dicho por ahí, pero no es nada cierto. Se han dicho por ahí que posiblemente la ciudad de Sodoma y Gomorra está debajo del Mar Muerto. Se dice que teológicamente ese mar está así por el fuego de Dios que cayó, pero científicamente eso no es comprobado. Las búsquedas no han encontrado nada, y todo lo que no se haya encontrado arqueológicamente, pues lo tienen hasta ahora como un mito. O sea, no se ha encontrado nada. Pero de que posiblemente haya existido, no una ciudad así como lo menciona la escritura, porque le da
ese toque teológico grande, que bajó fuego del cielo y bajaron ángeles y cuestiones. Yo pienso que posiblemente existió una población de esa índole, pero sinceramente cuando vamos a los registros de arqueología no se habla nada de la ciudad de Sodoma y Gomorra, lamentablemente. Incluso, de hecho, ministro, veía recientemente que por el mismo cambio climático, algo que tiene pues también muy preocupado a los geólogos y todo israelíes, es que el mar Muerto se está secando, ¿no? Exacto. Ha bajado de nivel una forma, incluso no solamente el Mar Muerto, sino el río Tigris y el Éufrates han bajado de nivel. Entonces, hay una profecía en el libro de Apocalipsis que me llama la atención, y es que ese río, el Tigris y el Éufrates, tiene que secarse para darle paso a los reyes del Oriente, para conocemos en la guerra del Armagedón. O sea, metiéndonos en ese pensamiento, la palabra se me va de la mente, los que estudian las profecías, el área escatología, el Tigris y el Éufrates se están secando y hay evidencias de que sí han bajado de nivel. El Mar Muerto también tiene esa misma dicha de coger y bajar de nivel. Pero algo científico, algo arqueológico que nos hable de la ciudad de Sodoma y Gomorra, no se ha hallado nada. Sí. Y con respecto, ya avanzando un poco más, porque tampoco creo que se han encontrado evidencia ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni de los 12 hijos, nada de esas. Y si llegamos a Moisés, que es de pronto, por así decirlo, ese gran caudillo, lo que usted nos decía, cuando uno ve todo ese relato también del Éxodo, las mismas 10 plagas, todo eso tiene una connotación muy importante también con lo que era pues esa misma cosmovisión, lo que eran las ranas, los piojos, las mismas úlceras en los animales, porque la vaca de Isis era sagrada. Todo eso es importante, eso a veces la gente no sabe. Pero entonces uno dice, bueno, ¿existió Moisés? ¿Sí hubo un Éxodo tal cual como lo narra el libro sagrado? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo soy un hombre de fe. Pero quiero ser lo más claro, sin que mi fe me vaya como que a traicionar, en el sentido de yo querer apaciguar las cosas. De Moisés no hay evidencia, pero sí muchos de los expertos dicen que sí existió un Moisés. Sí existió un Moisés, pero no con el baño teológico que le han dado como mencionan las escrituras. O sea, de Moisés no hay evidencia arqueológica, no hay nada. Del Éxodo tampoco hay evidencias arqueológicas, no tenemos nada. Pero sí podemos deducir que en los escritos de los egipcios, Moisés era un egipcio. Dicen los expertos que Moisés era más un egipcio que un hebreo. Sí, Moisés, sí hubo una figura posiblemente llamada Moisés, pero era un personaje egipcio que tuvo su facultad, tuvo su historia, y que los judíos prácticamente exaltaron ese personaje de Moisés y lo llevaron a la escritura como el libertador. Porque si tú te pones a observar cuál es lo último que podemos leer sobre el Éxodo, que el pueblo judío quiere exaltar a su Dios por encima de todos los dioses de Egipto. O sea, esa es la enseñanza teológica. La enseñanza teológica es que Yahvé es el Dios grande, es el Dios único que vence a todo Egipto y sale a sacar a su pueblo con riqueza y un nombre sobre todas las naciones alrededor, que incluso dice la escritura que muchas naciones, conforme a la conquista de Josué, dicen: Israel es el pueblo de los dioses, porque Israel iba tanto con una victoria tan poderosa que los paganos, por decirlo así, pensaban que Israel
iban con un sinnúmero de dioses cuando en Israel solamente había uno. O sea, la destrucción de Israel, las victorias eran tan grandes que decían, no podemos contra los dioses de Israel, pero solamente hay uno. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor decía, Daniel tiene el espíritu de los dioses. ¿Por qué Nabucodonosor habla de esa manera? Porque Nabucodonosor era politeísta, no conocía el monoteísmo. Entonces, el pueblo de Israel tuvo una transición de ser politeísta, enoteísta y monoteísta. Interesante. De hecho, también, ministro, cuando uno ve ese mismo relato, claro, son las dos fuerzas. O sea, Faraón, la máxima autoridad, un semidios, de esa misma composición teológica, y también me gusta mucho cuando va y se presenta ante el palacio, pues de hecho, Moisés dice, ¿quién soy yo para irme a presentar ante Faraón? O sea, la altura de Faraón era un semidios, o sea, y cuando están en el palacio, cuando lo de los bastones, eso es preciosísimo, porque demuestra también que los mismos también hechiceros y sacerdotes egipcios también tenían poder, pero demuestra cómo el bastón de Aarón, que se convierte en serpiente, se come a los otros. Da a entender también lo que usted mismo decía, las dos fuerzas, esas mismas dos potencias que están ahí como igualándose y quién gana a quién, ¿no? Algo importante, Guido, de la lectura del Éxodo, que es mi favorito. Yo tengo muchos libros del Éxodo de diferentes perspectivas teológicas y críticas. Es que me gusta cómo el Dios de los hebreos comienza a humillar a cada dios. El dios Api, que es el dios toro, el dios de los ríos, el dios de los piojos, que sea, 9 plagas, diferentes dioses. El último juicio, ¿para quién fue? Para Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón es considerado el hijo del sol. Faraón es la gran, bueno. Exacto, es la gran jerarquía. Y para el último lo deja Dios. Yo voy a acabar con todo tu panteón, porque eso se llama el panteón egipcio. El panteón egipcio, están todos los dioses ahí. Y la Biblia promueve que el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, de los israelitas, prácticamente destruye el panteón egipcio y termina con el hijo del faraón. Una vez muere Faraón, viene el hijo de Faraón, porque los faraones eran una dinastía que constantemente seguían un linaje y Dios lo destruye. Incluso, Guido, si nosotros estudiamos el hebreo, encontramos dos palabras diferentes. La vara de Moisés dice que se convierte en un nahash, y un nahash es serpiente. Pero cuando vemos la palabra hebrea para la vara de Aarón, dice que la vara de Aarón se convirtió en un tanín. Y la palabra tanín no significa serpiente, la palabra tanín significa un reptil. Muchos dicen que la vara de Aarón se convierte en un cocodrilo. Entonces, uno de los animales o uno de los dioses grandes de Egipto que era venerado es el dios Sobek. El dios Sobek es el dios cocodrilo, que es el dios del Nilo. Y al ser el dios del Nilo, muchos de los que navegan por esas aguas le oraban o le rezaban al dios Sobek para que el dios Sobek los protegiera de que los cocodrilos no se comieran a los tripulantes. Entonces, si nosotros hablamos de una teología bastante interesante, una enseñanza que yo traje hace poco, podemos deducir que desde el principio el enemigo ha querido destruir la vida de Moisés. Moisés es arropado, puesto en una canasta por todo el río Nilo. Entonces la presencia de Dios guarda al niño. Y dice la historia que llega ante unas parteras, unas mujeres, incluyendo familiares de Moisés, y lo guardan con vida. Entonces podemos decir que el primer Dios que Jehová vence es al dios Sobek, porque le cierra la boca a los cocodrilos para que los cocodrilos no se coman a Moisés. Y el dios Sobek es el dios de lo que conocemos como el río Nilo. Y muchos dicen que la vara de Moisés, de Aarón, se convierte en un tanín, en un cocodrilo. Una enseñanza bastante interesante.
Sí, sí. De hecho, por eso se habla del sagrado río Nilo. Ese era tan sagrado que, claro, lo que usted nos está diciendo también, hay gente que no sabe, ministro, que en todo lo que es el valle del río Nilo y en todas esas grandes pirámides no solamente se han encontrado momificados a los grandes faraones, sino también a estos animales sagrados, inclusive cocodrilos, el mismo Aztec, que era la gata también sagrada, era pena de muerte el que matara a un gato, porque todos esos animales también tenían el mismo Ibis, el toro Ibis que usted mismo nos estaba diciendo. Entonces todas esas maldiciones que iban cayendo, esa composición teológica, me gusta mucho analizarlo desde ese lado. Ministro, hay también, porque creo que vamos a finalizar este primer espacio solo con el Antiguo Testamento, y más adelante lo quiero invitar a usted a un especial sobre el Nuevo Testamento también, porque se nos está yendo el tiempo. Me gustó mucho porque vi también un especial no hace mucho tiempo de unos arqueólogos, unos exploradores que decían también, porque también sobre el monte Sinaí hay también dos versiones, una que está en Israel, el monte Sinaí, el común, y otro que es la montaña negra que queda en Arabia Saudita, y también había pues ese arqueólogo decía una cantidad de cosas, decía que esa otra montaña que no ha sido también muy estudiada por las mismas restricciones de las mismas autoridades musulmanas, pero mostraba también unas estelas y unas características muy importantes con todo eso. ¿Ha usted estudiado algo sobre eso, la montaña negra en Arabia Saudita? Fede, sinceramente, no he estudiado eso, y quiero ser sincero, cosas que no sepan no voy a inventar aquí. Sinceramente desconozco eso, y todavía no he llegado ahí. Todavía no. Sí. Bueno, algo después, porque sí me pareció interesante ese mismo aspecto. Ahora, tengo entendido, ministro, para que vamos concluyendo, que lo que sí hay certeza desde el punto de vista pues arqueológico, de la fe, es de que, se me olvidó decirle, es cierto también, no sé si fue una estela o unos jeroglíficos que decían de que sí era probable que los judíos estuvieran en Egipto, porque se habla como que eran constructores de ladrillos, y que hay una referencia a un pueblo que se identifica con el pueblo judío en ese sentido de lo que fue ese proceso de esclavitud. ¿Es eso cierto? Se habla de un pueblo llamado los Abirus, y los Abirus fueron esclavos en Egipto, y se hablan de ese tipo de personas que posteriormente fueron expulsados de Egipto, al igual que los Ixos. Los Ixos fueron cananeos como Israel. Israel en su naturaleza nace en Canaán, y Israel es cananeo. Y se habla de los Ixos, que los Ixos eran cananeos que emigraron a Egipto y les fue bien, incluso llegaron a las altas jerarquías y cometían unos ciertos abusos con el pueblo, y el pueblo mismo de Egipto lo tuvieron que expulsar. Entonces también se habla de los Abirus, que ellos fueron esclavos y hacían todo tipo de trabajos dentro de Egipto. Y la gente dice que posiblemente hasta los jebuseos fueron personas que salieron de Egipto y se centraron en lo que es Canaán. Ahora, pero si verdaderamente los Abirus, eso, que posiblemente pensamos que posteriormente con la unificación llegaron a ser lo que conocemos como el pueblo de Israel, posiblemente se puede hablar de una esclavitud en Israel, pero de que hayan construido pirámides, porque eso es lo que se dice, que el pueblo de Israel construyó esas grandes pirámides, pero para mí no le veo mucha certeza, porque cuando el pueblo llega a Egipto era la primera potencia, y en Egipto ya había esos grandes monumentos. Se dicen muchas cosas, pero decir algo concreto, Guido, de ser certificado, la gente, los arqueólogos lo ponen como en duda. O sea, no hay nada claro, pero sí pueblos extranjeros que llegan a Egipto, de eso sí hay evidencia. Sí. Y no es solamente eso, porque la gente a veces piensa, ministro, que cuando se va a hablar de Egipto solamente son pirámides, pero también construían grandes palacios y grandes monumentos. O sea, hay todo lo que es el Valle del Río Nilo. Creo que hoy en día sigue siendo, en cuestiones de excavaciones arqueológicas, sigue siendo lo que es Egipto,
De hecho, inclusive creo que no hace mucho también descubrieron otras momias y lo que es Perú siguen siendo los dos lugares de mayor descubrimientos arqueológicos todavía a nivel mundial. O sea, por todo lo que usted me dice, toda la cultura y todo lo que es el valle del río Nilo, todas las cosas, siguen habiendo muchas excavaciones y muchos descubrimientos arqueológicos. Hay una riqueza arqueológica que todavía, Guido, sinceramente yo creo que posiblemente pase esta generación y posiblemente no se encuentre nada que sorprenda la arqueología, pero la arqueología tiene sus avances. Hace 2 años atrás, la ciudad de Siglac, donde el rey David estuvo allí, se babió. No sé si él leyó esa parte. Esa ciudad donde David se hizo el loco en tierra de los filisteos. Se hizo el loco. Entonces, esa ciudad estaba en la lista de los arqueólogos como una ciudad inexistente. Pero la arqueología encontró la ciudad de Siglac, o Siglac, como se llame. Entonces, eso es un avance grande para la veracidad de la Biblia, porque ya podemos decir con certeza de que la ciudad donde David fue y se hizo el loco es histórica. O sea, la arqueología nos sigue sorprendiendo cada día. Puede ser de aquí a 50 años que se encuentre algo. Yo le estoy orando a Dios que se encuentre algo sólido para que la gente deje de estar diciendo que la Biblia es mentira. La Biblia no es mentira. La Biblia es un libro histórico. La Biblia recoge mitos, recoge sus fábulas, recoge sus sagas, recoge sus novelas, recoge su teología, pero también tiene lugares históricos. Entonces, el fundamentalismo estricto no acepta lo que es la mitología, no acepta lo que son los géneros literarios y toma todo literalmente. Y ese es el problema, que la arqueología, la filología y todos estos estudios nos llevan a comprender la Biblia de una manera racional, sin entrar en un fanatismo, porque el fanatismo lastima la enseñanza bíblica. Sí, sí. Y de hecho, haciendo un paréntesis, ministro, con todo respeto, creo que ahí, de todo lo que usted está diciendo, sobre todo, por ejemplo, lo que son los mismos teólogos y biblistas de la iglesia del séptimo día, ellos sí, porque ellos toman los 7 días de una forma literal. Es una cosa, adventistas del séptimo día. Entonces, y hay unos programas que uno dice, bueno, llegar hasta ese punto, pero bueno, lo que usted nos decía, cuando se toma el fundamentalismo bíblico de esa manera es completamente peligroso, porque de todas maneras es un libro de interpretación y como usted nos decía, tiene cuestiones de orden histórico, cultural, geográfico, cosmovisión. Ahora, ministro, ¿qué hay de cierto de que hasta hace no mucho tiempo se dudaba de lo que fue la toma de Josué de las murallas de Jericó y que recientemente algunos investigadores, pues no sé si es del mismo museo de Jerusalén o algo así, que son de los que hacen muchas de esas excavaciones, pudieron descubrir de que sí realmente pudo haber una invasión, porque se encontraban pues unos restos también de algunas murallas también como si hubieran sido incendiadas y unos restos como si hubiera habido una batalla y un saqueo. ¿Es eso cierto? Lo que yo he leído de los arqueólogos del momento, como Filkenstein y otros arqueólogos, es un poco complicado, Guido, porque las fechas que dice la Biblia de que Josué ataca a Jericó no van acorde con las fechas arqueológicas. Posiblemente, sin llegar a un minimalismo, que es negarlo todo, posiblemente cuando la Biblia dice que Josué entra a Jericó, dice la arqueología que esa tierra estaba desierta, no había nadie ahí. Y eso es lo que dice. Eso es lo que entonces leer esas cosas para nosotros que somos amantes del texto bíblico, pues crea en nosotros como duda y una pequeña crisis de fe. Pero eso, todo el mundo pasa por eso. Yo pasé por eso años atrás, pero ya nada me mueve. Lo que la arqueología enseña es que para el tiempo que Josué llega allí, pues ese lugar estaba desierto. O sea, no hay nada que diga que verdaderamente
Josué llegó en el tiempo específico que menciona la Biblia con los datos. O sea, hay una diferencia, un anacronismo grande en ese. Pero de que Josué pudo existir, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y que comenzó a tomar las tierras, yo puedo decir que sí. Aunque no, la arqueología no diga se encontró esto, se encontró esto, se encontró esto. Ya para ir concluyendo, ministro, porque quisiera después más adelante invitarlo a otro especial, porque se nos fue el tiempo sobre el Nuevo Testamento, porque estuvo muy interesante, hay una muy buena audiencia y lo están saludando también, tiene unos buenos comentarios. Creo de lo que yo he estudiado, que lo que sí se puede ya demostrar de pronto arqueológicamente y con otras cuestiones pues extrabíblicas es ya desde la existencia de David. Creo que ya hay unas referencias sí de orden histórico extrabíblica desde David para en adelante, ya lo que fue la división del reino, todo eso ya, y esos nuevos personajes también históricos ya son más de orden arqueológico, más, por así decirlo, que se puedan demostrar más a cabalidad. Sí, se ha encontrado una estela que el nombre se me olvida porque es un nombre en hebreo medio raro, todavía tengo que aprenderme esos nombres, y dice que un rey dice que venció a la casa de David, pero ojo, dice la casa de David, no dice específicamente David, dice venció a la casa de David. O sea que este rey se da la grandeza de que venció al rey David o a la casa de David. Y esta estela creo que se pasó, creo que unos 250 años, creo que según la fecha de David a la estela, unos 250 años. ¿Y qué nos dice eso? Que unos 200 años, unos 250 años o 300 años después de la muerte de David, ya se habla del rey David. Se habla. Porque las evidencias de que algo es histórico es que se escriba de él muchos siglos después. Y se habla de una derrota a la casa de David. Pero la Biblia dice que David venció siempre en todas sus cruzadas. O sea, David vence. No, las únicas derrotas de David en la escritura es cuando él le falla a Dios. De lo contrario, todas las victorias de David lo registra la Biblia. Pero sí hay un orden específico que exalta la casa de David. O sea, nadie puede decir que David no existió. Quien diga eso, contra. O sea, es una persona que jala por un lado de pura negación al orden histórico de la escritura. O sea, la arqueología ha demostrado que David sí existió porque este rey escribió, vencía la casa de David. Y eso es algo histórico. Sí. No, ministro, nos quedaría tiempo después porque me gustaría también, por ejemplo, que nos explicara después con su tiempo los Nefilim, los grandes, esos gigantes, la historia de Sansón. Porque lo que pasa es que el relato de Jonás tú lo puedes ver desde una perspectiva teológica, desde la fe. Nosotros como hombres de fe, usted es un hombre de fe, Guido, yo soy un hombre de fe, creemos en Dios y podemos desde el fundamentalismo, sí, Dios preservó a Jonás 3 días, 3 noches y el pez lo vomitó. Todo eso lo podemos creer desde la fe, claro que sí. O sea, la fe no requiere evidencias arqueológicas. Eso tú lo crees y se acabó, eso es tu fe. Pero cuando nos metemos al género literario y estudiamos el asunto, hay algo que llama la atención, Guido. Siempre se ha hablado del rey de Asiria. Siempre se ha hablado del rey de Asiria. Pero el libro de Jonás dice que que Nínive tenía rey. Entonces, ahí el libro pues maneja ese tipo de incongruencia. Porque Nínive nunca tuvo rey. Se dice del rey de Asiria, como Ben-Hadad y otro tipo de rey. Entonces, podemos deducir que quien escribe Jonás
Lo que quiere es traer una enseñanza, es un género literario, una enseñanza teológica, donde el dios de los mares, del pueblo asirio, uno de los dioses que adoraba es Dagón, y Dagón es mitad hombre y mitad rey, mitad pez. Exacto. Entonces, cuando ellos lo tiran al mar, la versión Biblia textual, cuando Jesús cita a Jonás, dice, y como Jonás estuvo en el vientre del gran Cetus, y cuando tú buscas la palabra griega de Cetus, viene de ketos, y significa cetáceo. O sea, no podemos... Un pez enorme. Exacto. Entonces, el único pez enorme, pues, la ballena. Pero para no irnos, como dice mucha gente, no, estás diciendo que es ballena, cuando la Biblia no dice que es ballena, okay. Vamos a hablar de Cetus. Ese monstruo mítico se atraga a Jonás. Y hay dos tipos de enseñanza que podemos deducir aquí. Número uno, la enseñanza es que el autor siempre va a engrandecer a Yahvé por encima de todo dios pagano. El dios Dagón no pudo aniquilar a Jonás en su vientre porque Dios lo preservó. Y número dos, el amor de Dios que Dios tiene para con un pueblo que no le pertenece, que Dios no solamente es el Dios de los hebreos, sino que también quiere ser el Dios de otras civilizaciones. El amor que Dios tiene, a pesar de que el pueblo era malo, era terrible, porque Jonás era un profeta con un corazón dolido. Jonás no quería la salvación del pueblo, porque Jonás era un profeta herido. Y cuando el Señor le pide a Jonás que predique la palabra para perdonar a ese pueblo, Jonás quería justicia, Jonás quería sangre, Jonás quería la destrucción de ese pueblo. El único profeta, Guido, que no quiere la salvación para ese pueblo es Jonás. Eso es increíble. Parece que hay algo como que dos de los discípulos de Jesús, cuando le oraron, Señor, vamos a orar para que caiga fuego del cielo. Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu yo soy. El Hijo del Hombre no vino a perder almas, vino a ganar almas. O sea que la enseñanza, el género literario, lo vemos desde la academia. Así, imposible que un hombre viva 3 días dentro de un pez. De un grande, imposible. Conforme a la ciencia. Pero conforme a la fe, Dios es capaz de todo. Claro. Y de hecho, ya para ir finalizando, todo eso son analogías o tipologías de Jesucristo, que eso también es el mensaje muy teológico, muy bonito. Ministro, quería pendiente, porque vamos a cortar acá, ha tenido muy buena audiencia, que después más adelante con su tiempo, yo le agradezco muchísimo, porque de tiempo atrás quería entrevistarlo, ya le había dicho varias veces, y yo sé que usted es una persona muy ocupada y sacó ese espacio, porque había mucho tela todavía por cortar, sobre todo también de la Biblia, hablar de la Biblia. Sí. No, y sobre todo también otros, por ejemplo, los Nefilín, el Leviatán, Goliat, todas esas cuestiones también sería muy interesante. Después nos ponemos de acuerdo con su tiempo. Yo saco mi espacio. Creo que ha sido una muy buena audiencia y por acá lo están saludando ministros. No sé si lo conoce Pastor Antón Hernández. Sí, el Pastor Antón Hernández es un joven pastor de El Salvador y es uno de los administradores de mi grupo de ciencias bíblicas, un hombre centrado en las escrituras y es pastor, un hombre de fe. Bien, no olvide, ministro, que este video, si usted quiere compartirlo también en sus redes sociales, está más que bien. Yo le agradezco, bendiciones para todas las personas que hicieron pues fiel a esta cita. Fue muy interesante, el chat está muy fluido, siguen ahí. Y aquí hay usted también tiene una hinchada también, quiere saludar, la señora Blanca Marín. Sí, la hermana Blanca Marín. Ella estaba muy pendiente, ella también. Sí, ella es bien amiga mía. Ella también. Es estudiante también de ciencias bíblicas, una dama que se instruye bastante y siempre estuvimos en varios diplomados de ciencias bíblicas y es una dama a la cual respeto. Sí. Y también no sé si conoce Evangelista Richard Silver.
Sí, el evangelista Richard Silver, también es un compañero de estudio, también es vendedor de las grandes librerías como HarperCollins, Editorial Clie, y es un hombre que maneja muchas versiones de la Biblia y es quien nos tiene al día con los libros, con las Biblias. Así que sigan a Richard Silver en su página también. Ministro, gracias. Para finalizar, quisiera que usted también, aparte de toda esta cuestión académica que nos dio, también es un hombre de fe, quisiera que nos guiara también con una oración final y después, con el tiempo suyo, haríamos otro especial porque estuvo demasiado interesante, demasiado ameno, muy instructivo, muy enriquecedor y a la gente le gustó muchísimo. Adelante, ministro, si quiere despedirse. Vamos a orar para que Dios pues nos dirija y siempre que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos a toda verdad, a toda justicia y todo este conocimiento que jamás nos aparte de la fe, sino que al contrario nos madure en la fe. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, venimos a tu hermosa presencia en esta hora, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder salir al aire en este canal, Señor, que ha sido de mucha bendición para muchas vidas. Mira a mi hermano Guido, su familia, su casa, su ministerio. Glorifícate en su vida, Señor. Mira a los que nos han visto, Señor, los que nos han escuchado. Te pido que la sangre poderosa de Jesús los cubra, Señor amado, y que sigamos hacia adelante en el dulce amor del Señor Jesucristo, en conocimiento y en temor a Dios, Señor amado. Gracias por esta bendición que ha sido placentera, Señor. Bendice a todo cada oyente, Padre, que nos ha escuchado, y que tu gracia y misericordia cada día esté entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ministro, antes para finalizar, si la gente quiere tener contacto con usted o seguirlo, porque pues de pronto como hay canales donde lo pueden seguir o porque usted tiene un canal también en YouTube, o sea, usted también, yo lo veo que usted es muy activo en Facebook, pero es más activo creo que en Facebook que en YouTube, ministro. Sí, tenemos dos páginas, tenemos la página de estudios bíblicos, académicos y exégesis, que ahí es donde pongo toda esta cátedra, y allí usted le da like, usted busca estudios bíblicos, académicos y exégesis. No es una página de iglesia, no es una página de escuela dominical, es una página académica donde se tocan temas controversiales. Entonces tenemos otro grupo que es privado, que se llama Ágora de Ciencias Bíblicas. Ahí también tenemos ese grupo donde tenemos todo tipo de personas, judíos, ateos, agnósticos, católicos, pentecostales, tenemos de todo tipo. Y ahí se forman grandes debates y estoy intentando llevar a toda esa gente una reflexión que podemos escucharnos sin tener que irnos a lo personal y no a atacarnos. Toda persona que ataca yo le expulso rápido. No me interesa tener un diálogo entre ciencia y fe, que es lo que estoy buscando. Y mi canal de YouTube es Ágora de Ciencias Bíblicas en YouTube. Actualmente no estoy activo porque estoy trabajando y entro por la madrugada y salgo cansado y no me da tiempo de hacer los videos, pero poco a poco estaremos haciendo algo por ahí. Y para finalizar, me parecería, no sé, todos esos estudios que yo veo que usted a veces saca, ¿no tiene en proyecto plasmarlos en un libro? Tremenda. He pensado hacer cosas más allá, pero Guido, yo quiero irme en una ley, porque lastimosamente, si usted no tiene un título o no está acreditado por una universidad, la gente no te va a consumir como alguien serio. Por eso es que yo de momento he parado los estudios vía YouTube, porque mucha gente me han preguntado cuál es tu acreditación, si tengo un título académico y esas cosas. Y yo me estoy licenciando en Maná, Museo de la Biblia, sacando una licenciatura en Ciencias Bíblicas, y encuentro que cuando tenga ese certificado, esa acreditación seria y sólida, entonces pienso que tengo licencia para enseñar estos temas, porque hoy día en este mundo de los estudios, si tú no tienes algo que te respalde como académico, algo que te certifique, tu palabra no sirve para nada. Usted es licenciado y usted es una persona respetable porque usted estudió. Usted es una persona que si usted le piden su currículum,
usted puede sacarlos confiadamente, pero hay personas que no tienen los estudios, acreditaciones, y yo estoy esperando pues sacar mi licenciatura, ponerme en ley, entonces comenzar unos proyectos que tengo. Sí, pero me imagino que todo eso lo está guardando, todos esos estudios que usted tiene, claro, ya después lo puede hacer, ministro, claro. Lo tengo en unos pendrive, tengo incluso carpetas, tengo carpetas ya hechas por mí mismo, como esta que está aquí. Esta es una carpeta que tengo, Carlos López Serrano, Estudio Bíblico Académico Exégesis, y aquí tengo todo lo que yo estudio y hago, y preparándome para futuras generaciones. Gracias. Ministro, entonces quedamos en eso, después con su tiempo y todo, nos ponemos otra vez de acuerdo y continuamos porque ha sido enriquecedor y de verdad nos abre un panorama mucho más amplio, de acuerdo, sobre todo por la misma fluidez, ahí lo decían, y la certeza con que usted lo está diciendo, porque usted a esas preguntas usted mismo usted las ha estudiado, las ha meditado y sabe realmente dar una respuesta correcta a estos temas que son apasionantes y que nunca creo que nos sobraría la vida entera para conocer todo ese maravilloso libro como es las Sagradas Escrituras. Le agradezco muchísimo, fue un placer enorme. No habíamos tenido esa oportunidad y también le extiendo un afectuoso saludo aquí desde Palmira, Colombia, para usted, para su familia y también para todo su ministerio y todos sus proyectos que sean de gran bendición, porque sé que mucha gente lo sigue y que mucha gente sabe sobre la seriedad con que usted da todos estos temas y que es un valiente, una persona valiente, porque como usted mismo lo decía, en el lado pues evangélico, dejar a un lado todo ese fundamentalismo bíblico, abrirse un poco más sin perder la fe, eso también es para reconocerlo en su persona. Bendiciones, ministro, que esté muy bien. Gracias, Guido. Bendiciones. Un abrazo.